Bendiciones, hermanos y amigos. Soy su amigo y hermano Ricardo Matamora. En esta oportunidad quiero terminar el tema Jesús sana a un ciego de nacimiento, basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. Y como nos quedamos en el video anterior, explicándoles, viendo cómo el escenario ese, cuando los fariseos se molestan, se enojan de ver las respuestas que el hombre que había sido ciego les estaba dando conforme a las preguntas que le hacían a él los fariseos. Entonces, prácticamente en ese escenario podemos ver que el hombre que había sido ciego terminó evangelizando, terminó dándoles cátedra de teología, pero se enojaron, los religiosos se enojaron de ver las respuestas correctas, concretas de parte del hombre que había sido ciego. Lo expulsaron, o sea, lo injuriaron, lo maldijeron. Dijeron, bueno, tú de todos modos naciste en pecado, y lo terminaron expulsando de la religión judía, de la sinagoga. Y eso hacen los religiosos, te terminan maldiciendo y hasta te expulsan de su congregación o de su iglesia, ¿verdad? O de su religión. No logran entender, o sea, que puede más la religión, puede más lo religioso o la religiosidad, y en cierta medida hasta el legalismo, que la gracia y la compasión de parte de Dios para esta persona. O sea, aquí en este pasaje bíblico se puede ver la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios y la compasión de Jesucristo también, de ver de que cómo Él le da el milagro de recibir la vista a este ciego que desde nacimiento había nacido ya ciego. Entonces, ver, en lugar de alegrarse estas personas de que ya no era ciego el hombre aquel, y hasta los padres mejor se hicieron los mareados ahí, ¿verdad? Por el temor, el miedo a que los expulsaran también de la sinagoga, de la religión. Entonces, o sea, ¿cómo es posible que la gente cae en esa situación de darle más importancia a la religiosidad que al amor de Dios? Entonces hoy quiero hablar acerca de la ceguera espiritual, realmente a la cual se refiere en conclusión todo este pasaje del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, donde narra este milagro de parte de Jesús para el ciego de nacimiento. Y dice así, vamos a leer desde el verso 35 en adelante, dice: y oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, al ciego, al hombre que había sido ciego. Y hallándole, le dijo, fíjate la pregunta que hace Jesús al hombre que había sido ciego: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice. Respondiendo él y le dijo, o sea, el hombre que había sido ciego le dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? ¡Wow! Oiga, ¿quién es? O sea que el hombre había recibido su milagro aún sin recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero lo recibió. Recuerde que en el comienzo de este pasaje vimos cómo él actuó por fe, obedeció al mandato de Jesús, fue obediente cuando Jesús le untó lodo en los ojos y le dijo que fuera al estanque de Siloé a lavarse. Y él fue como corderito, fue tranquilo. Y el obedecer la palabra de Jesús, o sea, la palabra de Dios, él recibió el milagro de recibir la vista. Y después vino toda esta confusión entre religiosos, vecinos y parientes y familia. ¿Qué había pasado con aquel hombre que había nacido ciego? Pero entonces Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre le responde y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice, ¿verdad? Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Mire qué lindo. O sea que aquí este hombre, Jesús le abrió la vista. ¿Se acuerda que en el principio los discípulos le preguntaron a Jesús, le preguntaron, Señor, y este hombre es ciego, ¿por qué nació ciego? O sea, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y la respuesta de Jesús también fue bien concreta y contundente. Él dice, pues no pecó ni este ni sus padres, sino que este es para que la obra de Dios se glorifique, ¿verdad? En él. Entonces Jesús tenía que demostrar el poder de Dios manifestado por medio de él,
a las personas que van ahí, tanta gente incrédula, porque en el mundo hay un dicho que dice que hay que creer para ver, ¿va? Hay que ver para creer, bien. Ver para creer, bien. Pero en el Evangelio es al contrario, hay que creer para poder ver. El ciego, este hombre que era ciego, creyó primero para poder ver. Él obedeció cuando Jesús le dijo, vete a lavar al estanque, y él fue como un corderito, ¿va? Tranquilo, sin abrir la boca, calladito, obediente, y recibió su milagro. Pero aquí ya estaba teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Mire qué lindo, mire lo que pasó. Y dice, en el verso 37, ahí le dice Jesús, pues el que habla contigo, él es. En el verso 38, y le dijo, mire la respuesta que le dijo el hombre que había sido ciego. Inmediatamente le dijo, creo, Señor. Y le adoró, dice. Y le adoró. O sea que sí, allí prácticamente, en otras palabras, este hombre recibió su milagro de sanidad de la vista. Además recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Y le adoró. Le adoró. ¿Qué quiere decir eso? Al comienzo del pasaje, cuando le preguntaron a los vecinos que quién había abierto los ojos, dijo un ventado Jesús, ¿verdad? Un señor ahí que se llama Jesús. Cuando lo entrevistaron los fariseos, él dijo que era profeta. Y hoy que tuvo un encuentro personal con Jesús, le dice, yo creo, Señor, y le llamó su Señor. O sea, esa palabra, hoy a cualquiera le dice Señor, no, o sea, el Señor Lord, o sea, Lord, el Señor, va, nuestro Señor Jesucristo, tiene una connotación pero poderosa, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y le adoró, o sea que ese encuentro, mire cómo fue creciendo la fe de aquel hombre, que aún sin conocer a Jesús, fue aumentando a medida de estar siendo presionado por su familia, por sus amistades, por sus vecinos, por rechazo de su familia, por la ignorancia, por la discriminación de su familia, la presión de los religiosos, de la misma religión de la cual ellos eran judíos, pues, entonces, y hasta tal punto que hasta que lo rechazaron y no le importó. Aquí en este encuentro con Jesús, ya había sido expulsado de la sinagoga, y pero que Jesús lo buscó y lo encontró y le dijo, y le hizo esa pregunta para completar. Jesús nunca deja nada a media. Él lo que comienza, Él lo complementa, Él lo termina, lo hace bien, lo hace perfecto. Así que estamos en un proceso de perfección, ¿verdad? De ser perfeccionados por medio del Espíritu Santo. Pero mire qué lindo esto. ¿Cómo es que entonces Jesús dice en el verso 40? En verso 39 dice Jesús, después que el ciego lo declaró como su Señor y le adoró. El verso 39 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, que fue lo que pasó con el ciego, ¿va? Y los que ven sean cegados. Dice, wow, algo tremendo. En el verso 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Se enojó el fariseo. Le dijo así a Jesús, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús responde, Jesús respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Pues ahora, porque decís, o sea, tú mismo con tu boca te lazas, ¿va? Tú mismo te atas con tu boca, ¿eh? Con lo que tú dices. Y ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece, dice. O sea, ya no hay ignorancia en ellos. Ellos ya vieron la manifestación del Hijo de Dios haciendo milagros y prodigios. El ciego este fariseo tenía enfrente a Jesús. Ahí es donde se cumple en Juan 1:11, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Lo despreciaron. Mas a todo aquel que lo recibe le da la potestad de ser hecho verdaderamente hijo de Dios. Como en el caso de este hombre que había sido ciego. No solo recibió el regalo del milagro de Dios, o sea, la sanidad física de recibir la vista, sino que también el regalo más preciado que puede recibir el ser humano, que es a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y recibir el perdón de pecado y la salvación y vida eterna.
Y el ciego, este hombre que había sido ciego, se quedó con la mayor parte. Pero estos que dicen que ven y que creen todo, o sea, en cuanto a que saben todo, prácticamente terminan siendo los verdaderos ciegos espirituales. Pero les dice Jesús, más ahora que ustedes dicen, vemos, o sea, vemos, de veras, pues vuestro pecado permanece en ustedes, o sea, el pecado permanece en ustedes, o sea, ahora ya no hay excusa, me has visto, tuvimos ya un encuentro. Eran tan ciegos que tenían al Salvador del mundo enfrente de ellos, tenían al Hijo de Dios, tenían al Mesías, y hasta el día de hoy los judíos están esperando al Mesías. Y ahí estaban, tenían enfrente, face to face, tenía ahí al Redentor, al Cristo de la Gloria, al Cordero. Tremendo, ¿verdad? Así que podemos ver en este pasaje bíblico que la religiosidad es la peor ceguera espiritual que puede tener una persona, cristiana o no. Hay muchas personas que profesan otra fe en otras religiones y piensan que esto del amor de Dios, del verdadero evangelio de Dios, se refiere a una religión. Esto no es religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es sanidad, salvación y redención. Ese es Jesucristo. Así que si tú deseas recibir a este Cristo de la gloria en tu vida y tener todas estas misericordias, estos milagros en tu vida, de sanidad, no sé cuál sea tu necesidad o qué adversidad puede estar pasando en este momento, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Te pido que perdones mis pecados y me limpies con tu sangre preciosa de toda maldad. En este momento te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que también me ayudes por medio de tu Santo Espíritu a poder ser la persona que tú deseas que yo sea, para adorarte, para glorificar tu santo nombre y dar testimonio ante toda persona, en todo lugar, en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, sea día de reposo, siendo no día de reposo, Jesús es nuestro día de reposo. Señor, yo pueda darte gracias en todo momento por todo lo que me das y lo que no me das. Así que te recibo como mi Señor y suficiente Salvador personal. Gracias por venir a salvarme. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, te digo que hoy eres parte de la familia de la fe. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas todo aquel que cree en su nombre y le recibe como su Señor y Salvador, viene a ser verdaderamente un hijo de Dios. O sea, comprado a precio de sangre, adoptado, ¿verdad? Te da la potestad o derecho, ¿verdad? Ser verdaderamente un hijo de Dios. Ya no eras simplemente una criatura de Dios, una creación de Dios. Ahora eres un verdadero hijo de Dios. Solo te insto a que te busques una iglesia donde congregarte, donde se predique la sana doctrina y puedas crecer en fe, así como fue creciendo este hombre que había sido ciego hasta el punto de reconocer quién era el Cristo de la gloria, quién es el verdadero Dios, y que te dejes tocar por el Espíritu Santo para que tú seas un hombre de bien, una mujer de bien, y bendecido en todas las áreas de tu vida, tú y toda tu familia. Shalom, hasta la próxima, Dios te bendiga.